Muy buenos días a todos, mi nombre es Natalie Durán y el día de hoy hablaremos acerca de los circuitos lógicos combinacionales. Comenzando lo que es forma de suma de productos. Los métodos de simplificación y diseño de circuitos lógicos que estudiaremos requieren lo que es la expresión lógica que se encuentra en forma de suma de productos o diminutivamente hablando SOP. Algunos ejemplos de esta forma son: número 1, ABC más ABC. Número 2, AB más ABC más CD más D. Y número 3, AB más CD más EF más GQ más HL. Cada una de estas expresiones de suma de productos consiste de dos o más términos de AND, que sería productos, a los que se le aplica la operación OR. Cada término AND consiste de una o más variables que aparecen de manera individual, ya sean de forma complementada o no complementada. Por ejemplo, en la expresión de suma de productos ABC más ABC, el primer producto, AND, contiene lo que son las variables A, B y C en su forma no complementada, sería no invertida. El segundo término, AND, contiene lo que es A y C en su forma complementada, que sería invertida. En expresión de suma de productos, un signo de inversión no puede cubrir más de una variable. En términos, lo que es, por ejemplo, no podemos tener APC o RST. Continuando con lo que son suma de productos. Algunas veces se utiliza en otra forma general para las expresiones lógicas en el diseño de circuitos lógicos. A esta forma se le llama lo que son productos de las sumas, POS, y consiste de dos o más términos, que sería el OR, que entre paréntesis serían sumas, a los que se le aplican una operación AND. Cada uno de estos términos consiste en una o más variables, en su forma complementaria o no complementaria. He aquí algunas expresiones de productos de sumas. Número 1, A más B más C y A más C. Número 2, A más B, C más D, que sería F. Número 3 sería A más C, B más D, B más C y A más B más E. Los métodos de simplificación y diseño de circuitos que utilizaremos se basan en lo que es la forma de suma de productos, por lo que no veremos muchos ejemplos con la forma de productos de sumas. No obstante, de vez en cuando se presentarán de esta forma para algunos circuitos lógicos que tengan en ciertas circunstancias o ciertas estructuras. Continuando con simplificación de circuitos lógicos. Una vez que se obtiene la expresión para un circuito lógico, podemos reducirla a una forma más simple, que contenga lo que son menos términos o menos variables en una o más términos. Así, la nueva expresión puede utilizarse para implementar lo que es un circuito equivalente al circuito original, pero que obtenga menos compuertas y conexiones. Para ilustrar esto, puede simplificarse para producir. Ambos circuitos lo que son realizan, pero de la misma lógica, por lo que debe ser obvio en que el más simple es más conveniente, ya que contiene menos compuertas y por lo tanto será más pequeño y económico que el original, lo que pues es más confiable, ¿no? De algún circuito que aumentará, ya que hay menos interconexiones que pueden provocar fallas potenciales en el circuito. Uno de ellos utiliza lo que son teoremas de álgebra booleana y, como veremos, depende mucho de lo que es la inspiración y la experiencia. En otro método, que sería el de mapeo de Carnot, tiene un enfoque sistemático, paso a paso. Tal vez algunos instructores deseen lo que es omitir este último método, debido a que es algo mecánico y es posible que no contribuya a una mejor comprensión de álgebra booleana. Bien, seguimos con simplificación algebraica. Podemos utilizar los teoremas de álgebra booleana que se vieron en otros capítulos para que nos ayude lo que es a simplificar la expresión a un círculo lógico.
Desafortunadamente no siempre es obvio cuáles teoremas deben aplicarse para producir el resultado más simple. Lo que es más, no hay una manera sencilla de saber si la expresión es simplificada y se encuentra en su forma más simple o si todavía puede simplificarse más. Por ende, la simplificación algebraica se vuelve a menudo un proceso de prueba y error. Sin embargo, por experiencia, uno puede volverse un adepto para obtener lo que son resultados bastante razonables. Los ejemplos que se muestran a continuación ilustrarán lo que son muchas de las maneras en las que se pueden aplicar los teoremas booleanos para tratar de simplificar lo que es una expresión. Estos ejemplos contienen dos pasos esenciales. Número uno sería la expresión original que se coloca en la forma SOP mediante la aplicación repetida de los teoremas de Morgan y la multiplicación de los términos. Y número dos sería una vez que la expresión original se encuentra en la forma SOP, se comprueba si hay factores comunes en los términos de productos y si se lleva a cabo la factorización en donde sea posible. Este proceso de factorización deberá como ayudar a eliminar uno o más términos. Seguimos con lo que son los diseños de circuitos lógicos combinacionales. Cuando se da el nivel de salida deseado de un circuito lógico para todas las posibles condiciones de entrada, los resultados pueden de manera conveniente en una tabla de verdad. La expresión booleana para el circuito requerido puede entonces derivarse de la tabla de verdad, en donde se muestra lo que es la tabla de verdad para un circuito que tiene dos entradas, A y B, y salida X. La tabla muestra que la salida X estará a nivel 1, solo para el caso en el que A más 0 y B más 1 sea accesible. Ahora, lo que resta es determinar qué circuito lógico producirá esta operación deseada. Deberá ser evidente que una de las posibles soluciones es la que se muestra lo que son en las siguientes operaciones. Aquí se utiliza lo que es una compuerta AND con las entradas A y B que muestra que X más A más B sea obvio, ya que X será 1 solo si ambas entradas de las compuertas AND sean 1. Para saber si A más 1 son iguales, sería B más 1 tendrá que sumar y tendrá que ser iguales para todos los demás valores de A y B, y la salida X será 0. Puede usarse un enfoque similar para las demás condiciones de entrada. Por ejemplo, si X fuera a estar en nivel alto solo para una condición A más 1, B más 0 y en circuito, resultable que sería una compuerta AND con entradas A y B. En otras palabras, para cualquiera de las cuatro posibles condiciones de entrada, podemos generar una salida X en nivel alto mediante el uso de una compuerta AND. Las entradas apropiadas pueden generar lo que es el producto AND requerido. Cada una de las compuertas AND genera lo que es una salida que es uno solo para una condición de entrada dada y la salida es 0. Para todas las demás condiciones hay que recalcar lo que son que las entradas AND son invertidas o no invertidas, dependiendo de valores que tengan las variables. Para la condición dada, claro ejemplo, ¿no? Si la variable es 0, para la condición dada se invierte antes que de la entrada de compuerta AND. A continuación les daré lo que son 5 procedimientos completos de diseño. Cualquier problema lógico puede resolverse mediante el uso de lo que son los siguientes procedimientos. Número 1. Interprete el problema y establezca lo que es una tabla de verdad para describir sus operaciones. Número 2. Escriba lo que es el término AND o entre paréntesis producto para cada caso en que la salida sea 1. Número 3. Escriba lo que es la expresión de suma de productos para su salida. Número 4. Simplifique la expresión de salida si es posible o si es requerido. Y número 5, lo que es implementar el circuito para la expresión final simplificada. Mi nombre es Marjorie Ruiz y voy a hablar sobre el método del mapa de Karnaugh. El mapa de Karnaugh es una herramienta gráfica que se utiliza para simplificar
una ecuación lógica o convertir una tabla de verdad en su correspondiente circuito lógico mediante un proceso simple y ordenado. Aunque un mapa Karnaugh puede usarse para problemas en los que se involucre cualquier número de variables de entrada, su utilidad prácticamente está limitada a 5 o 6 variables. También tomando en cuenta que los problemas tienen un máximo de 4 entradas, ya que los problemas con 5 o más entradas son bastante difíciles y complicadas y se resuelven mejor mediante el uso de un programa de computadora. También, al igual que una tabla de verdad, el mapa es un medio para mostrar la relación entre las entradas lógicas y las salidas deseadas, tomando en cuenta además que en algunos puntos importantes que ilustran los problemas son, como número 1, la tabla de verdad proporciona el valor de la salida X para cada combinación de valores de entrada. El mapa Karnaugh proporciona la misma información en un formato distinto. Cada caso en la tabla de verdad corresponde a una casilla en el mapa. Como punto número 2, las casillas del mapa Karnaugh se etiquetan de manera en que las casillas adyacentes en forma horizontal difieran solo por una variable. Como punto número 3, para que las casillas adyacentes en forma vertical y horizontal difieran solo por una variable, el etiquetado de arriba hacia abajo debe realizarse en el orden mostrado. AB, AB separado, AB y AB punto. Lo mismo aplica para el etiquetado de izquierda a derecha. C espacio D, C espacio D, D y C. Como punto número 4, una vez que se haya llenado el mapa Karnaugh con ceros y 1, puede obtenerse la expresión de suma de productos para la salida X mediante la aplicación de la operación OR a todas las casillas que contengan un 1. Al igual que todo, es importante hablar sobre el agrupamiento. La expresión para la salida X puede simplificarse mediante la combinación apropiada de las casillas en el mapa Karnaugh que contengan además 1. El proceso para combinar estos unos se le conoce como agrupamientos. Existen varios tipos de agrupamiento, por ejemplo, agrupamiento de pares, grupos de 2. Este agrupamiento, al agrupar un par de unos adyacentes o un mapa Karnaugh, se elimina la variable que aparece tanto en forma no complementaria como en forma complementaria. También existen agrupamientos de cuádruples, grupos de 4. Un mapa Karnaugh puede contener un grupo de 4 unos que puedan ser adyacentes a este grupo. Claramente se le conoce como cuádruple. Cuando se agrupa un cuádruple, el término resultante solo contendrá las variables que no cambian su forma en todas las casillas del cuadro. También tenemos agrupamiento de octetos, grupos de 8. Cuando se agrupan octetos en un mapa de 4 variables, se eliminan 3 de ellas, ya que solo una permanece sin cambios.
Al agrupar un octeto B de unos adyacentes, se eliminan tres variables que aparecen tanto en su forma complementaria como en su forma no complementaria. Ahora, es importante hablar sobre el proceso completo de simplificación del mismo. Podemos resumir la regla para los agrupamientos de cualquier tamaño de la siguiente manera. Cuando una variable aparece tanto en su forma complementada como en no complementada dentro de un grupo, esa variable se elimina de la expresión. Las variables que son iguales para todas las casillas en grupo deben aparecer en la expresión final. Es muy importante hablar de cómo llenar un mapa Karnaugh a partir de una expresión de salida. Cuando la salida deseada se presenta como expresión booleana en vez de tabla de verdad, el mapa Karnaugh puede llenarse mediante el uso de los siguientes pasos. Número 1. Cambia la expresión a su forma SOP. En caso que no se encuentren ya en esa forma. SOP también puede decirse procedimiento operativo estándar. Número 2. Para cada término de productos en la expresión SOP, coloque un 1 en cada casilla del mapa Karnaugh, cuya etiquetación contenga la misma combinación de variables de entrada con un 0 con todas las demás casillas. También hablar sobre las condiciones no importa. Algunos circuitos pueden diseñarse de manera que hayan de entrada en cual existen niveles de energía especificados. Estas condiciones de entrada nunca ocurrirán. En otras palabras, habrán ciertas combinaciones de niveles de entrada en los que no importan si la salida está en alto o está en bajo. Otro tema de suma importancia son los circuitos OR exclusivo y los NOT exclusivo. Dos de los circuitos especiales que se presentan con mucha frecuencia en los sistemas digitales son el OR exclusivo y el NOT exclusivo. Además, el circuito OR exclusivo también se abre como XOR, se abreviatura como XOR. Esta combinación específica de compuertas lógicas se produce con mucha frecuencia y es muy útil en ciertas aplicaciones. Una compuerta XOR solo tiene dos entradas y no hay compuertas XOR de 3 ni de 4 entradas. Las dos entradas se combinan de manera X igual a AB más AB. Una forma abreviada que se utiliza algunas veces para indicar la expresión de salida XOR. Además, algunas características de una compuerta XOR serían como número 1, solo tiene dos entradas y su salida es X igual a B más AB igual a A y B. Entonces, como número 2, su salida está en alto solo cuando las dos entradas se encuentran en niveles completamente distintos. Ahora vamos a hablar sobre el NOR exclusivo. El circuito NOR exclusivo, que se abreva como XNOR, opera en forma completamente opuesta al circuito XOR. El circuito XNOR produce una salida en alto siempre que las dos entradas se encuentren en el mismo nivel. De todo esto podemos deducir que la salida del circuito XNOR
es el inverso exacto de la salida del circuito XOR. Además, hablar que la compuerta XNOR se puede sintetizar de la siguiente manera. Solo tiene dos entradas y su salida es X igual a AB más AB igual a C círculo diferente de B. Número 2. Su salida está en alto solo cuando las dos entradas están en el mismo nivel. Es muy común que un diseñador lógico obtenga la función XNOR con solo conectar la salida de una compuerta XOR a un inversor. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Ahora hablaremos sobre generador y comparador de paridad. Cuando se transfieren datos digitales, ya sea dentro de un sistema digital o podemos decir que de un código de sistema a otro, se pueden producir errores. Estos errores se manifiestan a través de cambios indeseados en algunos de los bits que conforman el grupo de información, ¿verdad? El paquete de información. La probabilidad de que ocurra un error en la transmisión de este tipo es muy pequeña y no digamos que ocurran 2 o 3. Es muy raro que ocurra más de una o también es raro que ocurra una vez. Para la detección de estos errores se utiliza un bit de paridad. ¿Pero qué es un bit de paridad? Este es un bit que se añade a la izquierda del grupo de bits que forman el paquete de información a transmitir. Tienen un objetivo que es conseguir en todos los paquetes a transmitir la cantidad de unos, ya sea par o impar, ya que estos están clasificados en dos. Está clasificado en generador de paridad par y el generador de paridad impar. Pues ya con sus nombres uno se imagina más o menos en qué van, ¿verdad? Pero el generador de paridad par son todos los grupos de unos que forman un número par. Y el impar es lo mismo, solo que ya con el impar, que son todos los unos que forman un número impar. Ya que en estos generadores no se cuentan los ceros, sino que solo cuentan los unos. Como decir, si tenemos solo un 1 en todo el código, este va a ser un impar. Voy a presentar unos ejemplos para entenderlo un poquito más. Bueno, ahora tenemos el comprobador de paridad, que es otra manera también de saber cuando hay un error. Nosotros vamos a hacer con la paridad par. Entonces, como también otra vez con el código BSD, entonces el primero ya sabemos que es un par, así que está correcto, porque es un número par. El segundo tiene un solo 1, que es un número impar, es un error. El tercero también va a dar un error. El siguiente es un número par, así que da correcto. El que le sigue, podemos ver que solo tiene un 1, va a dar error. El otro también tiene dos unos, es un número par, así que está bien. Otra vez está bien. Y aquí podemos ver que tenemos 3 unos, es un número impar, así que va a dar error. Bueno, ahora vamos a ir con el ejemplo sobre generador de paridad. Podemos ver aquí que tenemos la paridad par y la paridad impar. Entonces, esta P es para representar paridad y en este ejercicio vamos a usar el código BCD, pero puede ser con cualquier otro código. Entonces, vamos a hacer primero la de la paridad par. Lo que buscamos es que los unos den un número par. Aquí solo tenemos ceros, no hay ningún 1. Entonces, el 0 es un número par, va a ir 0. En el siguiente podemos ver que ya tenemos un 1,
pero el número 1 es impar. Así que vamos a venir y aquí vamos a agregarle un 1 para que se pueda hacer unos bits de paridad par, porque ya tenemos dos unos y el número 2 es un número par. Aquí otra vez tenemos 1, así que aquí vamos a poner 1. Aquí ya podemos ver que tenemos 2, 1, entonces significa que ya es par. Solo vamos a escribir 0. Aquí otra vez tenemos 1, va a ir 1. Y otra vez tenemos 2, que va a ir 0. Otra vez 2, 0. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 1. Entonces vamos a agregarle otro para que sean 4, ya que el 4 es un número par. Vamos a seguir con la paridad impar. La paridad impar es lo mismo. Podemos ver que aquí tenemos la paridad. Vamos a usar el código BCD. Y ahora vamos a hacer lo mismo. El número 0 es un número par. Así que en lugar de escribir un 0 aquí, vamos a escribir un 1 para que sea un número impar. El 1 es un número impar. Entonces aquí va a ir 0. Aquí tenemos otro 1, sería 0. Aquí ya empezamos con los números pares también. Entonces hay dos unos y dos unos es un número par. Entonces ponemos 1. Aquí ahora tenemos 3, que es un número impar. Aquí otra vez hay 1, va 0. Y aquí tenemos 2, va 1 para que sean 3. Aquí otra vez tenemos 2, va 1. Y aquí ya tenemos los 3, que 3 es un número impar. Y esto sería el ejemplo de generadores de paridad. Ya vimos estos ejemplos con los números binarios. Ahora vamos a ver con las figuras. En la presentación podemos ver que tenemos dos figuras. Está la figura A y la figura B. Estos están en una paridad par. Así que la primera es con el generador de paridad. Esto podemos ver que tiene 4 entradas y su salida dice que está todo bien, no hay ningún problema. Pero en la B podemos ver que tenemos 5 entradas y ya sabemos que es con un comprobador par. Así que tendríamos que tener un número par, pero tenemos el 5. Entonces en su salida ella marca error. Y ahora vamos a hablar sobre circuitos de habilitación y deshabilitación. Estos circuitos es básico en instalaciones eléctricas. En aparatos que se conectan a la corriente del hogar también podemos verlos, e incluso a grandes escalas como lo es en una represa hidroeléctrica. Son útiles para evitar cortocircuitos que dañen los sistemas eléctricos y evitan que por una sobrecarga de energía los aparatos eléctricos se dañen. En las exposiciones pasadas, algunos compañeros hablaron sobre compuertas lógicas básicas. Pues yo voy a dar un pequeñito así. Esta compuerta puede usarse para controlar el paso de una señal lógica de entrada hacia la salida. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre habilitar, es cuando la señal entra y puede salir. Y deshabilitar es cuando no llega a la salida. Es cuando no tiene señal. Bueno, ahora veremos un ejemplo sobre habilitadores y deshabilitadores. El ejemplo más simple sería un interruptor. Como podemos ver, aquí está el off y aquí está el on. El off, digamos que es el deshabilitador y el on es el habilitador, ya que cuando está en off no pasa la señal y no llega a la salida. Y cuando está en on, entra y sale. Bueno, como podemos ver, aquí está en off. Y como está en off, la luz está apagada. Entonces no deja que entre la señal de electricidad y pueda prender el. Ahora,
Si le damos en on, podemos ver que la luz se prendió porque el on deja que pase la señal y salga, y esta sería su salida. Diagnóstico de fallas de sistemas digitales. Existen 3 pasos básicos para corregir un circuito o sistema digital que tenga una falla. 1. Detección de fallas. Observa la operación del circuito o sistema y compárela con la operación correcta esperada. Número 2. Aislamiento de fallas. Realice pruebas y mediciones para aislar la falla. Número 3. Corrección de fallas. Sustituye el componente defectuoso, repare la conexión defectuosa, elimine el corto o realice la acción pertinente. Aunque estos pasos parecen básicos y bastante simples, el procedimiento real del diagnóstico de fallas que se siga dependerá en gran parte del tipo de la complejidad del circuito y de los tipos de herramientas de diagnóstico de fallas y de la documentación. Las buenas técnicas de diagnóstico de fallas solo pueden aprenderse en un entorno de laboratorio, por medio de la experimentación y el diagnóstico de fallas real en un circuito y sistemas defectuosos. No existe en absoluto una forma de convertirse en un técnico de diagnóstico de fallas eficiente que tratar de diagnosticar fallas en todos los circuitos que sea posible. Además, por más libros que lea de texto, no podrá obtener este tipo de experiencia. Fallas internas en los circuitos integrados digitales. Las fallas internas más comunes en los SID digitales son fallas en los circuitos internos, entradas o salidas cortocircuitadas a tierras o a VCC, entradas o salidas sin conectar, o sea, un circuito abierto, corto entre 2 terminales que no sean ni tierra ni VCC. Ahora, describiremos cada uno de estos tipos de fallas. 1. Falla en los circuitos internos. Por lo general, estas fallas son ocasionadas debido a que uno de los componentes internos falla por completo u opera fuera de sus especificaciones. Cuando esto ocurre, las salidas del SID no responden de manera apropiada a las entradas. No hay forma de predecir lo que harán las salidas, ya que esto depende del componente interno que esté fallando. Número 2. Entrada internamente cortocircuitada a tierra o a la fuente de alimentación. Este tipo de falla interna ocasionará que la entrada del SID se quede atascada en el estado bajo o alto. 3. Entrada o salida sin conectar, un circuito abierto. Algunas veces el alambre conductor tan fino que conecta la terminal de un SID a los circuitos internos del mismo se rompe, lo cual produce un circuito abierto. Y por último, pero no menos importante, corto entre 2 terminales. Un corto interno entre 2 terminales del SID obligará a que las señales lógicas en los terminales siempre sean idénticas. Cada vez que 2 señales que se supone deben ser distintas muestran las mismas variaciones de niveles lógicos, existe una buena posibilidad de que las señales estén en corto.